cuestión de tiempo que esto tiene que acabar. La cuenta atrás empieza, la cuenta atrás empieza. Una nueva lucha porque triunfe la verdad. La cuenta atrás empieza, la cuenta atrás. Usted lo sabe bien, no sé cuál es el cinismo. En mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Y aunque pasen los años y nos quieran ver sumidos en el abismo, en mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Sáquenlo, sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. De la lista, por favor, sáquenlo ya. De la lista, yeah. No tiene sentido discutir contigo un asunto loco que tú tienes conmigo, que no se sostiene por ninguna parte que lo cojas. Parece una burla, un juego de niños, una incoherencia. Escucha si te digo, pa' que sigues pasando penas y deshonra. Quieres tu razón, solo quieres que me calle. Quieres que desista, quieres doblegarme. Usted lo sabe bien, no sé cuál es el cinismo. En mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Y aunque pasen los años y nos quieran ver sumidos en el abismo, en mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Sáquenlo, sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. De la lista, por favor, sáquenlo ya. De la lista. Creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo. Se equivocaron. La búsqueda del sueño americano también termina en tragedia como la que ha sufrido un grupo de migrantes cubanos cuyo bote naufragó frente a los cayos de la Florida. Hay al menos 2 muertos y 10 desaparecidos. Un SOS está enviando el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, tras la muerte de Brian Corrales, un menor cubano de 14 años quien intentaba cruzar la selva del Tapón del Darién. El video de un tiburón devorando los restos de Alexis Pérez Fernández, un balsero cubano, cerca de las costas de México, se hizo viral. Su familia, desesperada, suplica ayuda. Durante 6 décadas, la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba ha costado vidas humanas. Tras el triunfo de la revolución, los sucesivos gobiernos de la nación norteña han estimulado el éxodo irregular, desordenado e inseguro desde la isla. Un proceso que inició en 1959, cuando tuvo lugar una modificación inmediata de los componentes migratorios tradicionales. Hay periodos importantes en este proceso que están marcados a finales del año 59, digamos hasta el año 62. Están migrando más de 200.000 personas hacia Estados Unidos. Muchas de estas personas migran, unos con pasaportes cubanos, otros con pasaportes norteamericanos, la mayoría sin ninguno de los dos, y se insertan en los Estados Unidos, en particular en el sur de la Florida, con una concepción de transitoriedad, que los convierte en primer lugar en exiliados y a la larga en emigrados. Las salidas ilegales en particular tienen una expresión desde los primeros momentos, cuando por mar comienza a abandonar Cuba esbirros, torturadores, malversadores. Inmediatamente después, con las primeras medidas de nuestro gobierno, la alta aristocracia, parte de la clase media, comienza a abandonar el país por la vía marítima, sin flujos normales hacia Estados Unidos. El año 59 y el año 60 marcan además un elemento que se ha mantenido hasta ahora, que es una rareza en la historia migratoria, y es que en el mismo país donde está el principal asentamiento de la migración de un país, se convierte además en el principal antagónico del proyecto de nación, ya no solamente de revolución, es el caso de Estados Unidos y de Cuba. Desde un primer momento, la politización mediatiza la relación migratoria entre ambas naciones. Los ciudadanos cubanos que arribaron a territorio estadounidense sin importar la vía, exactamente luego del 1 de enero de 1959, fueron beneficiados bajo el estatus de refugiados.
una condición que les permitió recibir desde entonces un trato diferencial por encima de otros grupos de inmigrantes, en correspondencia con la intención de enmarcar la confrontación en el contexto de la Guerra Fría. Llegó a tal punto la deformación y el ataque contra nuestro país que es recurrente que no se conozcan a los migrantes cubanos desde aquella época como simples migrantes. El migrante cubano es un exiliado, el migrante cubano es un refugiado, el migrante cubano es el que se fuga, es el que se escapa, pero realmente no es la persona que viaja a otro país buscando mejores condiciones económicas, reunificación familiar u otras causas. La palabra refugiado político corresponde a su vez a un elemento jurídico dentro de la política migratoria norteamericana, que es el refugio político, y que está marcada en el caso de Cuba con un elemento de antecedente, y es la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que ajusta el estatus inmigratorio de los cubanos que ya habían llegado ahí. Pero estas facilidades que le han otorgado durante los años a los migrantes irregulares cubanos, sin duda alguna han constituido incentivos a la migración. En un momento tuvimos pies secos, pies mojados, en otro momento tuvimos el parol para el personal de la salud. Hoy aún se mantiene vigente la ley de ajuste cubano, que reitero, le brinda al migrante cubano una certeza fundada de que puede llegar a los Estados Unidos de manera irregular, de que puede entrar a pesar de los acuerdos migratorios que se han firmado durante todos estos años con las distintas administraciones estadounidenses y regularizar su estatus migratorio. A lo largo de estos años de conflicto, Cuba y Estados Unidos han logrado establecer acuerdos bilaterales en esta materia, los cuales han estado precedidos por importantes oleadas migratorias. Sin embargo, la nación norteña ha creado obstáculos para el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En primer lugar, es el no otorgamiento del número de visas acordadas para los ciudadanos cubanos que deseen viajar a ese país de manera permanente, que deseen emigrar a ese país, que está fijado en al menos 20.000 visas anuales. A eso se le suma la suspensión de los servicios consulares en La Habana por motivos eminentemente políticos. Ha habido pretextos en relación con los incidentes de salud que supuestamente sufrieron funcionarios diplomáticos estadounidenses. Veámoslo gráficamente, o sea, una persona para reunificarse tiene que viajar a Guyana con todos los gastos que implica y además que no viaja una sola vez, que le dan la cita y después se demora varios días, pues puede ser incluso más de una cita. Pero si va a viajar temporalmente, a lo mejor va a un consulado en México, pero tiene que ir a México. Y realmente no puede haber una relación normal migratoria entre los dos países y tiene que haber una afectación cuando no existe la actividad consular, cuando hay esta deformación en los flujos. Cuando yo no acepto viajar a los Estados Unidos con la vacuna cubana, que hemos demostrado nuestra capacidad de revertir la situación, de enfrentar la COVID, y en cambio si entra por la frontera de México, puede entrar sin estar vacunado con las vacunas que ellos aceptan. Adicionalmente, han establecido otros obstáculos como por ejemplo la suspensión o la limitación de las visas de tipo B2, que anteriormente eran visas de entradas múltiples por varios años y supuestamente sobre bases de una falsa reciprocidad han sido limitadas a una sola entrada y a un periodo de tiempo limitado también. La suspensión de los vuelos a provincias excepto La Habana, que ocurrió antes de la pandemia, pero que se mantiene. La suspensión de los cruceros, que no era una vía comúnmente utilizada para los viajes de los cubanos, ni de Estados Unidos hacia Cuba, ni de Cuba hacia Estados Unidos, pero que hubo personas que utilizaron esa vía también para viajar. O sea, han creado una serie de obstáculos que hoy hacen extremadamente difícil al ciudadano cubano viajar a Estados Unidos y también los ciudadanos que residen en ese país poder viajar a Cuba a visitar a sus familiares. Entonces, ¿cómo entender este entramado?
Por una parte, la existencia de acuerdos migratorios que al final son incumplidos debido a los crecientes obstáculos creados por el gobierno estadounidense. En contraste, se suma por otro lado los privilegios otorgados durante años a los inmigrantes cubanos que funcionan como incentivos. Y sin olvidar la aplicación a lo largo de 6 décadas de un bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido incluso en los últimos tiempos con nuevas medidas económicas coercitivas. Cuba no representa ni una amenaza militar y menos tampoco migratoria, poblacional hacia los Estados Unidos. Nunca lo representó. Bueno, un ejemplo político sí, pero ya eso es otro tema. Pero, sin embargo, para entender este proceso hay que comprender de que estamos hablando de un enfrentamiento político entre dos paradigmas políticos. Si no, nos complicamos. Yo creo que hay una contradicción en la cual está atrapado el gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, se ha demostrado que resulta necesario y positivo para ambas partes la cooperación en materia migratoria. Y por el otro lado está esa política agresiva y el marco comunicacional que hablábamos en un momento también, de mostrar un supuesto flujo masivo de ciudadanos cubanos huyendo de un país en crisis. Cuba prácticamente es el único país hasta hoy en el mundo que tiene una relación migratoria con Estados Unidos que traza acuerdos migratorios. No hay un acuerdo migratorio de Estados Unidos con México, ni con Centroamérica, ni lo hubo con Vietnam, ni lo hubo con China, en momentos en que había una gran migración. Es decir, eso es un punto importante, lo cual está marcando la politización del tema. Pero también entra el tema ya político, los sectores estos de la ultraderecha anticubana en Estados Unidos, que hoy son minoría, pero que mantienen un poder importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Dentro de los legisladores de origen cubano que se encuentran hoy en el Congreso de Estados Unidos, varios de ellos son la voz cantante de estas políticas de agresión, de estas políticas de confrontación con Cuba, de evitar cualquier tipo de mecanismo de intercambio, no solo en materia migratoria, sino en otros temas. Y el falso también criterio de que para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos se necesita ganar la Florida, y para ganar la Florida se necesita ganar el voto cubano. Y ese es otro punto importante para comprender entonces cómo se va moviendo el escenario. Un presidente demócrata o republicano, cuando está en proceso de campaña, siempre se va a proponer ir a la Florida y hablarle a los cubanos. Es un tema que moviliza, lo cual no significa que la política norteamericana de relaciones internacionales, donde Cuba no es una prioridad, por cierto, ni siquiera la política inmigratoria se decida por el voto cubano, pero sí se toma en cuenta, de acuerdo a determinadas coyunturas. Y esas coyunturas entonces son las que explican este proceso que parece dicotómico entre, por una parte tengo un acuerdo, por otra parte tengo otra política, pero en la práctica responde a un solo objetivo: modificar la revolución cubana. Cuando hoy una gran parte de los cubanos radicados en Estados Unidos aboga por una relación constructiva con su país de origen, las campañas mediáticas intentan presentar una comunidad que apoya la confrontación para diluir la responsabilidad del gobierno norteño en la política de cerco contra la isla. Hay varias campañas a nivel internacional que favorecen estos vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior, que se oponen al bloqueo, que hacen un llamado por el restablecimiento de los servicios consulares en La Habana, que hacen un llamado por el restablecimiento del programa de reunificación familiar, y todo eso se invisibiliza. Cualquier manifestación de la comunidad cubana en ese sentido no ocurre en los medios de prensa de Estados Unidos, no ocurre en las redes sociales, no son tenidos en cuenta ni son divulgados por los influencers que de alguna manera prestan atención a los vínculos entre Estados Unidos y Cuba, y sin embargo se magnifica cualquier acción que vaya en contra de los vínculos, que favorezca el bloqueo. Mientras tanto, Cuba continúa apostando por fortalecer los vínculos con sus ciudadanos residentes en el exterior. El 14 de enero de 2013 entró en vigor la actualización de la política migratoria.
Como resultado, se han aplicado 33 medidas que reflejan la voluntad de la nación de profundizar los lazos con su emigración, así como de garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro. Y esa política se ha ido ampliando, se ha ido actualizando ya con nuevos objetivos. A medida que se van alcanzando metas, nos vamos proponiendo nuevos objetivos. Y por tanto uno puede calificarla de continua y irreversible. Bueno, reflejo de esa actualización de la política está que en estos 8 años han viajado al exterior más de 1.200.000 cubanos, que han realizado más de 5.600.000 viajes, que la mayoría ha retornado, que hay una circularidad en este proceso que realmente tiende a la normalidad, que se ha incrementado los viajes de cubanos residentes en el exterior. Hay más, casi 800.000 cubanos que han viajado en residentes en estos años, han hecho más de 3,5 millones de viajes. Hemos escogido y hemos seguido esta política de acercamiento que no tiene marcha atrás. A algunos les podrá parecer que se ha avanzado mucho, a otros les podrá parecer que se ha avanzado poco, a otros les podrá parecer que se ha avanzado lo suficiente. Lo que nadie podrá desconocer es que se ha avanzado en materia de mejores y mayores vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior. Luego de 4 años, Cuba y Estados Unidos volvieron a sentarse en la mesa para debatir sobre temas migratorios. En Washington, delegaciones de ambas partes celebraron en abril de 2022 la primera ronda de conversaciones sobre esta materia tras quedar suspendidas en 2018 como parte de la política de máxima presión aplicada por el entonces presidente Donald Trump. Yo tuve la oportunidad de participar en varias de las rondas migratorias con Estados Unidos antes de que fueran suspendidas por el gobierno de ese país, y en aquel momento las agencias de seguridad de Estados Unidos, especialmente en ese periodo del 2017, cuando el cumplimiento de los últimos acuerdos se estaba realizando de manera efectiva, las agencias de ese país trasladaban su satisfacción por los mecanismos de colaboración existentes, porque ayudaban a evitar fenómenos internacionales, flagelos internacionales como el tráfico de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la trata de personas. Hoy, 12 de enero, los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos suscribieron un nuevo acuerdo migratorio que entró en vigor esta misma tarde. En este momento, este nuevo acuerdo migratorio está totalmente en vigor. Este acuerdo, que se denomina Declaración Conjunta, reitera el interés de ambos gobiernos de normalizar las relaciones, basados en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la voluntad política de fortalecer los vínculos bilaterales y de establecer nuevos entendimientos en temas de interés común. En el año 2017, cuando se alcanzó el último acuerdo migratorio con Estados Unidos en enero de ese año, y en los meses subsiguientes que hubo una aplicación correcta por parte del gobierno de los Estados Unidos del acuerdo alcanzado, los flujos de migrantes irregulares cubanos hacia Estados Unidos se redujeron de manera ostensible. Llegó a haber, yo recuerdo noticias de un mes por primera vez en muchos años en que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos no detectaba ninguna salida ilegal desde Estados Unidos. Pero las distintas contrapartes, los terceros países con los cuales Cuba mantiene vínculos y mantiene relaciones y establece vínculos de cooperación en materia migratoria, en aquel momento también indicaban que los flujos a través de sus países se habían reducido de manera ostensible. Y te reitero, la situación económica en aquel momento no estaba exenta de dificultades, no estaba exenta de problemas. Por tanto, la situación económica, sin duda alguna, también influye, pero cuando hay una correcta aplicación de los acuerdos migratorios, cuando se garantizan las visas, cuando los servicios consulares funcionan de manera normal, etcétera, cuando hay vuelos entre ambos países, se garantiza entonces o se favorece el flujo regular por encima del flujo irregular. Pero el panorama cambió con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. El tema migratorio volvió a usarse como punta de lanza contra Cuba. Desde ese entonces, Estados Unidos ha incumplido con su compromiso de otorgar no menos de 20.000 visas anuales para migrantes cubanos, lo que se agudizó con el cierre de los trámites consulares en La Habana,
bajo el pretexto de supuestos ataques sónicos a su personal diplomático, jamás demostrados con evidencias científicas. Los ciudadanos cubanos, si desean obtener una visa, ya sea de inmigrante o una visa para visitar ese país, en el caso de los que desean emigrar deben viajar a Guyana, y en el caso de los que desean visitar deben viajar a un tercer país, excepto Guyana, para solicitar la visa sin garantía de que la misma sea otorgada. O sea, el ciudadano cubano tiene que bajar a un tercer país para solicitar una visa que no tiene garantía. Eso implica mayores costos desde el punto de vista de viaje, desde el punto de vista de estancia, desde el punto de vista de los exámenes médicos que se requieren, ya que no aceptan los exámenes médicos que se realizan en La Habana, desde el punto de vista de traducción de documentos, si se trata de un país de habla hispana o francófono o de otra lengua, y además la estancia en los países no es un proceso que el otorgamiento de la visa sea inmediato, sino que lleva una consulta. Por tanto, la persona debe permanecer en ese país esperando la respuesta o viajar a Cuba y regresar cuando se lo comunique. En mayo de 2022, la embajada en La Habana reanudó la tramitación de visados de inmigrante para padres, cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses. Y luego, en el mes de agosto, la sede diplomática anunció también la reactivación del programa de reunificación familiar, comenzando por las solicitudes pendientes. Alrededor de 22.000 expedientes quedaron aplazados desde que se congeló en el año 2017. Pero mientras se retoman de manera limitada y paulatina ciertos servicios consulares, muchos cubanos aún se ven obligados a realizar los trámites en terceros países y otros arriesgan sus vidas en peligrosas rutas por el continente americano en su propósito de migrar al territorio norteño. Datos publicados por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reflejan que desde el inicio del presente año fiscal, en octubre de 2021 hasta julio de 2022, 175.674 cubanos llegaron de forma irregular a la frontera de ese país con México. Estos procesos están marcados también por el tema de la frontera. La frontera de Estados Unidos con México y la frontera de Estados Unidos con Canadá, que son muy porosas como son las fronteras porosas en el mundo, y que por esa porosidad arriban los inmigrantes centroamericanos y arriban los cubanos también. El control de ese proceso y la presencia cubana de asentamiento de cubanos en los países centroamericanos, la circularidad de la migración cubana, que cada vez es mayor, el mayor proceso de viajes de cubanos hacia el exterior por los cambios en la política migratoria cubana, a partir del decreto 302 de 2013, van marcando un escenario diferente, en el cual los cubanos se insertan en los flujos que se están dando del área hacia los Estados Unidos. Y si fueron en los años 70 y 80 mínimos, la Ruta del Sur, hoy la Ruta del Sur es un punto importante en ese proceso. El control inmigratorio norteamericano está dirigido contra todos, con la diferencia de que los centroamericanos no tienen ley de ajuste. Llegar a la frontera sur de Estados Unidos, por tanto, es la meta de las personas que se incorporan al tránsito irregular. Para ellos, una buena parte atraviesa parte de Sudamérica, recorre Centroamérica y llega a territorio mexicano. Es muy difícil, es casi imposible insertarse en ese tránsito irregular y que no caigas en la zona de influencia de las mafias. Por tanto, las personas que se insertan en este recorrido tienen que pagar constantemente y someterse a diversas dificultades. Y son frecuentes los comentarios de violaciones, de secuestros, de extorsiones, de vejámenes disímiles. Porque, insisto en algo, es imposible que se realice este tránsito irregular sin que las mafias se apoderen de ese dinero, de esas posibilidades. Son las que dominan los intríngulos de ese recorrido. Por tanto, si una condición para el tránsito irregular es que la persona sea traficada y Estados Unidos no interrumpa la entrada a su territorio de estas personas, según los acuerdos establecidos con Cuba, se hace cómplice de estos fenómenos.
Hoy se conoce que existe el llamado miedo creíble, que es nada más que la persona llega y, a pesar de haber salido de Cuba de manera regular, con la visa hacia un tercer país y después haberse incorporado a flujo irregular, sin tener ninguna dificultad para poder regresar a Cuba, el ciudadano cubano llega, plantea que tiene el miedo creíble de regresar a Cuba porque puede ser objeto de esto o de lo otro, y a partir de ahí se le brindan también garantías para la entrada a los Estados Unidos. Si seguimos lo que ha estado sucediendo al final de la administración Obama hasta ahora, pensemos rápidamente que Trump, de las pocas cosas que no le dio marcha atrás, de las poquísimas cosas, de toda la directiva de política del presidente Obama con relación a Cuba en particular, fue volver a reestructurar pie seco, pie mojado. Ni siquiera la política de aceptación y promoción de los inmigrantes cubanos que son médicos y profesionales, ni siquiera eso. Y Biden tampoco lo ha tocado. Es decir, Cuba se está moviendo en la misma dirección cada vez más que se mueven el resto de los centroamericanos y latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Es decir, de pasar de hacer una migración favorecida por un elemento político a hacer una migración que sigue siendo favorecida políticamente, pero que no migratoriamente va a tener el mismo sentido. Y eso es lo que está pasando. Y para cerrar este plan maquiavélico, digamos, está entonces la campaña comunicacional, que es la que viene a tratar de sembrar la matriz de opinión de que los cubanos están saliendo de Cuba por estar en contra del gobierno, por no estar de acuerdo con la situación del país. Un flujo migratorio irregular, masivo, que huye de un país cuyo gobierno no es capaz de satisfacer las necesidades de su pueblo, de un país cuyo gobierno no respeta los derechos humanos según las campañas comunicacionales que se desarrollan, de un país donde las personas no encuentran libertad, donde no encuentran realización. Entonces, promueven estos flujos irregulares a pesar de los acuerdos migratorios para tener la capacidad de desarrollar estas campañas comunicacionales en contra de nuestro país. Desde Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció asimismo las recientes presiones de Washington a gobiernos del área para que exijan visas de tránsito a sus connacionales, cuando no lo hacían en el pasado. Advirtió que incluso, de manera solapada, obstaculiza el procesamiento de nuevos visados en las embajadas acreditadas en La Habana. De esta forma, persiste en la desestabilización interna a través del descontento social. Con su política, su propaganda, sus instrumentos legales y su propia práctica migratoria, el gobierno de los Estados Unidos alienta la inmigración ilegal, trata de manera privilegiada y con burda manipulación política a migrantes irregulares cubanos. Tiene total vigencia la ley de ajuste cubano, que también cuesta vidas. Su propaganda engañosa y su persistente manipulación política en las redes digitales, en particular algunas cuentas del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, constituyen un aliento constante a la emigración irregular, desordenada e insegura. Con esta política, el gobierno de los Estados Unidos engaña a los cubanos que desean emigrar. No son los países de tránsito, es el gobierno de Estados Unidos el que ha impuesto las dificultades que padecen nuestros viajeros inmigrantes, incluso para arribar o hacer tránsito de manera regular a terceros países. A lo largo de 60 años, Estados Unidos ha usado su política migratoria como un instrumento de agresión, acorde a las diferentes etapas de su relación antagónica con Cuba. Yo creo que el tema da para mucho y sobre todo para comprender los procesos, cómo la politización mediatiza la relación migratoria. El caso de Cuba es un ejemplo excelente para eso. Y por otra parte, que no podemos pensar de que la migración cubana se va a cerrar. Ninguna migración se cierra. ¿Bien? Y había que pensar si realmente es necesario, porque la migración ha sido uno de los elementos fundamentales de la conformación de las culturas y el desarrollo de la humanidad. Por ahí no es el tema.
El problema está que no sea una inmigración descontrolada, indocumentada, que se violen los derechos humanos de las personas y que sea manipulada por el país. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Es cuestión de tiempo que esto tiene que acabar. La cuenta atrás empieza, la cuenta atrás empieza. Una nueva lucha porque triunfe la verdad. La cuenta atrás empieza, la cuenta atrás. Usted lo sabe bien, no sé cuál es el cinismo. En mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Y aunque pasen los años y nos quieran ver sumidos en el abismo, en mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Sáquenlo, sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. De la lista, por favor, sáquenlo ya. De la lista, yeah. No tiene sentido discutir contigo un asunto loco que tú tienes conmigo, que no se sostiene por ninguna parte que lo cojas. Parece una burla, un juego de niños, una incoherencia. Escucha si te digo, pa' que sigues pasando penas y deshonras. Quieren tu razón, solo quieren que me calle. Quieren que desista, quieren doblegarme. Usted lo sabe bien, no sé cuál es el cinismo. En mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Y aunque pasen los años y nos quieran ver sumidos en el abismo, en mi casa no hay cabida y no se habla de terrorismo. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Sáquenlo, sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo ya. Oye, sáquenlo, 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 sáquenlo ya. Por favor, sáquenlo.